Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema de límites infinitos y al infinito. Veamos la siguiente situación. ¿Sabías que la levadura es un hongo microscópico usado en la industria alimenticia para hacer pan y bebidas alcohólicas? Este hongo que viene en la levadura, por ejemplo, acá podemos observar una situación en la que el crecimiento de esta levadura se estabiliza al tiempo que la población alcanza el límite de nutrientes disponibles. Es decir, el hongo de manera microscópica se alimenta, ¿no? Son unas bacterias que se van alimentando y lógicamente que se alimentan y tienen un límite. Pero ese crecimiento justamente de la masa que se está fermentando hace posible que alcance un límite, digamos, de masa, sin importar el tiempo que transcurra. Nosotros podemos entender aquí en matemática que el tiempo podría tender al infinito. Sin embargo, esta cantidad de masa que resulta al final, luego de la fermentación del producto, pues alcanza un límite. ¿Existe un límite de crecimiento? Claro que sí, existe un límite de crecimiento, así como en otras cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué otros casos existen límites de crecimiento? Por ejemplo, existen en los árboles, ¿no? Hay árboles de ciertas especies que simplemente tienen un tamaño ya promedio o estándar, al igual que, por ejemplo, los animales como los peces, los felinos, el hombre mismo, ¿no? Tiene una estatura estándar, dependiendo también de dónde provenga. Muy bien, en esta oportunidad hablaremos entonces acerca de límites infinitos y de límites al infinito. El logro de esta sesión será que al finalizar la sesión, el estudiante analice el comportamiento de funciones a partir de límites al infinito e infinitos, haciendo uso de sus propiedades de un contexto real de forma coherente. Muy bien, los contenidos para esta ocasión serán límites al infinito y límites infinitos. Veamos primero límites al infinito. Si los valores de la función f de x tienden al número L, cuando x aumenta indefinidamente, se escribe de la siguiente manera. Fíjense ustedes muy bien, límite de la función f de x cuando x tiende o se aproxima a un valor extremadamente grande. Ese es el valor más infinito. Y esto resulta ser igual a L. Recuerda en la clase anterior, hablamos acerca de los resultados para un límite que simplemente son aproximaciones. En este caso, esta palabrita, cuando indica que aumenta indefinidamente, se refiere a que x tiende al más infinito. Del mismo modo contrario, de manera similar, digamos, los valores de la función f de x tienden al número m cuando x disminuye indefinidamente. Acá, por ejemplo, nosotros diremos que disminuye de manera indefinida cuando x tienda al menos infinito. Recuerda que el menos infinito dentro de la recta numérica, dentro de la recta real, se encuentra hacia el lado izquierdo. Es el valor más pequeño que puede existir. Sin embargo, esta aproximación se puede dar igual a m. Veamos esta forma de poder representarlo de manera gráfica. Por ejemplo, acá tenemos la línea roja, esta curva roja, que va a representar a la función. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, en el eje X, el valor de X disminuye de manera infinita, es decir, hacia el lado izquierdo. Como va disminuyendo, X tiende al menos infinito. Sin embargo, el comportamiento de la función, recuerda que cuando se prolonga o digamos que cuando se proyecta hacia el eje Y, vendría a ser el valor propio, en este caso del límite, en este caso sería M. Pero para eso, date cuenta que esta expresión, esta línea roja, no alcanza a ser exactamente igual a la línea que vemos aquí, esta línea punteada. Por lo tanto, simplemente nosotros decimos que la proyección se aproxima a este punto que resulta ser M. Del mismo modo sucede aquí. Cuando el valor de X crece indefinidamente, es decir, cuando se hace extremadamente grande, el valor de la función tiende a un valor, en este caso a L, es decir, se aproxima. Como podemos apreciar aquí en la gráfica, la función que está dado por la curva roja no está superpuesta sobre la línea punteada. Entonces la proyección tampoco será exactamente L, sino que se aproxima a L. Esta es una forma de poder interpretar lo que acabamos de decir hace un momento, hablando de límites al infinito. ¿Ok? Muy bien. Para funciones polinómicas,
Es decir, para hallar el límite de un polinomio en el infinito, se halla el límite del término de mayor grado. Esto tendría que ser en realidad el término dominante. Acá tenemos un polinomio. Sabemos que este es un polinomio y el término dominante está dado por aquella expresión, ¿no?, que contiene al término de mayor exponente. En este caso sería el a sub n de x a la n. Este n es el mayor exponente de todos los demás términos, por lo tanto, este vendría a ser el término dominante. Entonces, calcular el límite de la función de toda esta expresión es igual que calcular simplemente el límite del término dominante, es decir, de este único término. Por lo tanto, vamos a poner acá un ejemplo. Me piden calcular el límite de menos 2/3 de x al cubo más x menos 59/6. Como se trata de límites infinitos, ojo que esto se da solamente de límites al infinito, entonces simplemente se encuentra el término dominante. En este caso sería el menos 2/3 x al cubo. Por lo tanto, calcularíamos únicamente el límite de esta expresión. Si reemplazamos el infinito positivo en x al cubo, entonces nos daría infinito positivo elevado al cubo, seguiría siendo infinito. Y el infinito multiplicado por menos 2/3 sigue siendo infinito, pero negativo. Por lo tanto, aquí el resultado sería menos infinito. Esto sería entonces, digamos, una de las formas bastante sencillas y básicas de poder resolver límites al infinito para funciones polinómicas. Pero veamos algunas consideraciones. Por ejemplo, para funciones racionales, para hallar el límite de una función racional en el infinito, se halla el límite del cociente del término dominante del numerador y del denominador. Es decir, tenemos aquí una expresión racional. Recuerda que para el álgebra, una expresión racional es una expresión en donde la variable también se encuentra en el denominador. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, solamente nos va a interesar el término dominante en el numerador y el término dominante en el denominador. Y solamente trabajamos con esto, dependiendo si es más infinito o menos infinito. ¿Ok? Pero para esto vamos a tener algunos casos. Por ejemplo, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, es decir, n, acá está, el grado del numerador, n, recuerda que cuando hablamos de grado, hablamos del exponente, ¿no? El grado del numerador resulta ser menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional es 0, sin importar si es más infinito o menos infinito. El resultado será 0. Veamos un ejemplo. Yo tengo acá una expresión racional, ¿no es cierto? Entonces el término dominante en la parte de arriba será 4x cuadrado y el término dominante en el denominador sería 2x cubo. Por lo tanto, observamos que el valor de 2 es menor que 3. Teniendo en cuenta la consideración número 1, diremos entonces que el límite de esta expresión será igual a 0. ¿Ok? Si esto hubiese sido menos infinito, el resultado no varía. Seguirá siendo también 0. Únicamente porque el grado del numerador es menor que el del denominador. El siguiente caso. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, es decir, n, que es el exponente, ¿no?, que vemos aquí de x, es igual al exponente en el denominador o al grado en el denominador, por lo tanto nosotros diremos que el resultado de este cálculo de límite será simplemente el cociente de los coeficientes dominantes, es decir, a sub n entre b sub n. El cociente, la división de los coeficientes de los términos dominantes. Por ejemplo, tenemos aquí dos polinomios, ¿no? O una expresión racional, también lo podemos decir así. Y aquí nosotros observamos que el término dominante en el numerador es 6x cubo y en el denominador es 3x cubo. Ambos tienen exponentes iguales. Entonces, el valor del límite en este caso simplemente será dividir 6, que es el coeficiente del término dominante en el numerador, entre 3, el coeficiente del término dominante en el denominador. 6 entre 3 será 2. Y esa es la respuesta, sin importar si es más infinito o menos infinito. ¿De acuerdo? Sin importar ello. Para el tercer caso, sí hay que tener cierto criterio, alguna observación por ahí que hay que hacer. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, es decir, n es mayor que m en este caso, entonces el límite de la función no existe, por lo que puede ser más infinito o menos infinito. O sea, podría ser cualquiera de estos dos casos. En este caso se debería de analizar para saber cuál sería finalmente el resultado. Es decir, aquí no hay un único resultado. Podrían ser cualquiera de los dos casos.
Vamos a ver un ejemplo. Tenemos acá una expresión racional y los términos dominantes son 5x cuarta y en el denominador 8x cuadrada. En este caso nosotros podemos observar que al momento de hacer la división entre variables, nos va a salir pues x al cuadrado, ¿no? Sabemos que también 4 es mayor que 2, ¿ok? Pero aquí nos sale, por ejemplo, si nosotros queremos hacerlo, vamos a usar aquí nuestro... A ver, un momentito, vamos a usar acá el lápiz. Y fíjense muy bien, esto me quedaría básicamente así. Límite de 5x elevado a la cuarta sobre 8x al cuadrado cuando x tiende al más infinito. Esto nos quedaría como límite de 5 octavos de x elevado al cuadrado, porque ustedes saben muy bien que a bases iguales en un cociente se restan los exponentes y x tiende al más infinito. ¿Ok? Entonces acá simplemente reemplazamos 5 sobre 8 elevado al más infinito elevado al cuadrado. ¿No es cierto? Y por lo tanto esto sería más infinito. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en vez de 4 hubiésemos tenido, por ejemplo, 5? ¿Y qué hubiese pasado si en vez de tener más infinito hubiésemos tenido menos infinito? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso, ¿qué hubiera pasado? En este caso ya no sería de esta manera, ¿no? Vamos a borrar esta parte para que ustedes vean cuál podría ser la solución. De hecho, que va a salir infinito, pero no sabemos todavía el signo. Si esto hubiese sido 5 y esto hubiese sido menos infinito, acá, por ejemplo, nosotros hubiéramos dividido y restaríamos los exponentes y acá sería 3. Y acá sería menos infinito. Y esto lo reemplazaríamos acá. Menos infinito elevado al cubo. Pero ustedes saben que el signo negativo elevado a un número impar sigue siendo negativo, por lo que me saldría menos infinito. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. Si esto hubiera sido menos y esto hubiese seguido siendo 4, acá nos hubiera quedado menos infinito elevado al cuadrado. Y ese negativo elevado al cuadrado se hubiera convertido en positivo. Entonces, esto va a depender mucho del análisis que nosotros tengamos que hacer. ¿Está bien? Lo que sí es seguro es que si el valor de n resulta ser mayor que m, entonces el resultado siempre va a ser un infinito. Lo que no se sabría es el signo, que es lo que tendríamos nosotros que determinar en el análisis que tengamos que hacer en estos ejercicios. Muy bien. Tenemos por aquí, a ver, algunos ejercicios. Nos piden que calculemos el siguiente límite. A ver, veamos. Por ejemplo, en este primer caso, para poder resolverlo, estamos seguros que los términos dominantes tanto en el numerador como en el denominador son iguales. Por lo tanto, el resultado simplemente será el cociente de los términos dominantes, es decir, 4 entre 2. Y eso sería simplemente 2. Listo, sin importar si es más o menos infinito. En el segundo ejercicio nos damos cuenta que los términos dominantes, por ejemplo aquí, vendría a ser x a la cuarta y abajo sería menos 2x. Ojo, no vayas a pensar que es 2x, no, es menos 2x. Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos que dividir y miren lo que nos tocaría acá, x elevado al cubo, ¿no es cierto? Acá sería 1/2 de x elevado al cubo. Como es positivo, digámoslo así, este es positivo, por lo tanto sería infinito elevado al cubo, seguiría siendo infinito. Por el menos sería menos infinito. ¿Está bien? En el segundo caso, parece ser lo mismo, solamente que es menos infinito aquí abajo. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que aquí, por ejemplo, x cuarta entre x me da x cubo. Menos infinito, cuando reemplazamos a x elevado al cubo, sigue siendo menos infinito. Pero con este negativo que está aquí, se haría entonces más infinito. ¿Ves cómo cambiaron a pesar de ser lo mismo? Y finalmente, en el caso del límite de esta expresión racional, x más 7 entre x cuadrado menos 3. Acá observamos que el exponente del numerador o el grado del numerador es menor que el del denominador. Por lo tanto, aquí simplemente por el criterio que ya hemos estudiado, esto es 0. Esto de aquí es 0. Muy bien, esos son los criterios entonces determinados para estos 4 primeros ejercicios. Muy bien, vamos a continuar.
Ejemplo número 1. Tenemos otro ejemplo. Calcule el siguiente límite. Muy bien. Una de las formas para calcular estos límites, por ejemplo, al infinito, sí, podríamos hacer en algunos casos factorización también, como lo hemos hecho en la clase anterior. También podríamos hacer racionalización, también es posible. Y en este caso, por ejemplo, nos damos cuenta que si reemplazamos el infinito, arriba nos daría infinito menos 1 es infinito. Y abajo sería infinito al cuadrado más infinito más 1 es infinito. Y raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito. Es decir, tendríamos infinito entre infinito, que sería uno de los casos de la indeterminación. ¿Recuerdas? La clase anterior habíamos visto casos de indeterminación de 0 entre 0. En este caso es infinito entre infinito. Entonces, tenemos que eliminar esta indeterminación. Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es dividir tanto al numerador como al denominador entre x. ¿Ok? ¿Por qué entre x? Porque en realidad vendría a ser el término de mayor grado. En el numerador es x. En el denominador no pienses que el término de mayor grado es x al cuadrado. Lo que sucede es que está afectado por una raíz. Sigue siendo x entonces. Por lo tanto, dividimos entre el término de mayor grado. En este caso, vendría a ser x. ¿No? Si analizamos en el numerador y denominador, resulta ser x. Ahí está. Entre x lo dividimos al numerador y al denominador también. Ahora, en el caso del numerador, pues se reparte tanto al x como al 1. En este otro caso del denominador no podemos repartir. ¿Por qué razón? Por el criterio matemático aquí. A este valor de x nosotros tenemos que asignarle una raíz para que se pueda introducir dentro de esta otra raíz. Para eso lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Un artificio bastante básico. Le sacamos la raíz cuadrada y al mismo tiempo lo elevamos al cuadrado. Esto hace posible que estos dos raíces se conviertan en una sola y este x cuadrado se reparte tanto al primero, al segundo como al tercero, como observamos aquí. ¿Ven? Luego vamos a simplificar. Por ejemplo, x entre x me da 1. X cuadrado entre x cuadrado también me da 1. X entre x cuadrado, simplificamos un x arriba y un x abajo, me queda esto. Ahora, ¿por qué razón dividimos entre x? Acá está la razón. Si nosotros reemplazamos el valor de infinito aquí en vez de x, entonces me va a quedar 1 entre infinito. Si nosotros dividimos cualquier número entre un número extremadamente grande, como por ejemplo el infinito, esta expresión se va a hacer 0, ¿ok? O se va a aproximar a 0 en todo caso. Por lo tanto, esto sería 0 y me quedaría pues 1 menos 0, raíz cuadrada de 1 más 0, y simplemente nos quedaría 1 entre 1, que vendría a ser 1 el resultado final de esta expresión. ¿Ven? Ese vendría a ser entonces el resultado para este límite. En el segundo ejercicio que vemos aquí es muy parecido al primero que hemos realizado, pero únicamente cambia acá el signo. X tiende al menos infinito, ya no al más infinito. Y su solución es muy parecida. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones. Sabemos que al reemplazar el menos infinito, esto nos va a salir infinito entre infinito. ¿Ok? Ahora, dividimos también entre x, tanto al numerador como al denominador. Pero sucede que aquí, por ejemplo, no es tan fácil de agregarle una raíz cuadrada y elevarlo al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque x en realidad es un término negativo, ¿no? X dice que tiende al menos infinito. Quiere decir que x es un valor negativo en realidad, ¿no? Si nosotros le sacamos la raíz cuadrada, es absurdo, porque no existe la raíz cuadrada de un valor negativo. Sin embargo, podemos hacer el siguiente artificio. El negativo de la raíz cuadrada de x al cuadrado. Es decir, sabemos que la raíz cuadrada de x es positivo. Y aquí elevarlo al cuadrado permite de que simplemente me quede x. Pero ojo, si nosotros tenemos únicamente esta expresión es positiva, ¿no? Esta expresión es positiva. Por lo tanto, tenemos que agregarle un negativo para contemplar de que este x en realidad tiende al menos infinito. También por unos casos de propiedades de números reales, nosotros podemos llegar a esta conclusión. ¿Ok? Ya en clase lo estaremos viendo esa parte. Entonces aquí hacemos que estas dos raíces se junten en una sola, pero lleva el signo negativo. Luego simplificamos, tanto aquí como aquí abajo, simplificamos y reemplazamos el menos infinito. Al reemplazar el menos infinito, por ejemplo aquí, acá sería, por ejemplo, 1 entre menos infinito. Acá sería pues 0.
¿no? O menos 0, porque recuerda que es una aproximación. Con este menos se hace más y al fin y al cabo 1 más una aproximación casi 0 seguirá siendo 1. Igual aquí abajo, ¿no? 1 entre menos infinito es un 0, pero un 0, digamos, negativo, por decirlo así, ¿no? Porque recuerda que estamos hablando de aproximaciones y este 1 al restarse o sumarse por una aproximación a 0 sigue siendo 1. Es decir, no le va a afectar en nada. Aquí este signo negativo se va a mantener hasta el final y por lo tanto al momento de dividir nos saldrá menos 1. Y esta será la solución para el cálculo del límite de esta expresión cuando x tiende al menos infinito. Muy bien, tenemos aquí un caso de límites al infinito. Por ejemplo, este es un caso muy peculiar en donde hay que reunir esta forma, ¿no? Para dar lugar a que esta expresión es igual a épsilon. ¿Ok? A épsilon. Por ejemplo, calcule el siguiente límite. Nos dan esta expresión para poder calcular este límite. Muy bien, vemos que no se parece demasiado. Acá hay un 1, acá está el número 2. Por todo lo demás sí se parece. Pero tenemos que hacer que este 2 se convierta en 1. No hay forma de poder restarlo, ¿no? Porque acá tenemos una división. Eso alteraría. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para utilizar la forma anterior, formamos el límite dándole la siguiente forma. Tenemos que darle esta característica, esta forma, para luego saber que esto vale épsilon. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como yo necesito acá el 1 en vez del 2, entonces vamos a colocar en vez de 2 sobre x, 1 entre x medios. ¿Por qué razón 1 entre x medios? Porque el 1 necesito que esté aquí. Aquí, ¿ves? Aquí abajo no necesariamente necesito a un x. Este u representa en realidad a cualquier valor. Este u es una función de x. Cuando digo que esta u es una función de x, significa que u es un valor cualquiera donde se involucra a x. Entonces acá tenemos, por ejemplo, x medios. Pero al mismo tiempo, este valor del denominador debe de aparecer aquí como exponente. Entonces aquí tenemos x medios. Y como yo necesito acá que aparezca x medios, yo no lo puedo dividir entre 2 y así de fácil, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es multiplicar por 2 y dividir entre 2. ¿Por qué? Porque esto en realidad es la unidad y la unidad multiplicado por x es x. Entonces no está alterándose de ninguna manera. Pero hacemos esto ¿para qué? Para que en esta multiplicación el 2 se reparta dividiendo al x y este 2 simplemente se quede en su lugar. ¿Te das cuenta? Ahora sí, si tú te fijas muy bien, acá sí reúne la forma, ¿no? 1 sobre u, 1 sobre x cuadrado. Exponente u, exponente x cuadrado. Únicamente esta parte, vamos a colocar aquí, únicamente esta parte que ustedes ven acá, esta parte de aquí, tiene la forma de esta expresión. Por lo tanto, esto de aquí es el equivalente a épsilon, pero este 2 está, digamos que está siguiendo ser exponente. Por lo tanto, me quedaría épsilon elevado al cuadrado. Este sería entonces el resultado para el cálculo del límite de esta expresión. Existen ciertas propiedades para ejercicios un poco más complejos de esta naturaleza y vamos a tenerlos aquí. Límites exponenciales de forma indeterminada. Esto es cuando reúne la siguiente forma. Por ejemplo, límite de f de x, una expresión que conlleva el x, ¿no? Y el exponente también es una función, ¿no? De x, una expresión que depende de x. Y x tiende a ser un valor cualquiera, en este caso a. Por lo tanto, se deben de cumplir estas características para luego darle solución. Primero, que la función f de x sea mayor que 0. Segundo, que el límite de la función f de x cuando x tiende a ser a, tiene que ser igual a 1. Y el límite de la función g de x cuando x tiende a ser a es igual a infinito, ¿no? Acá tendríamos otra indeterminación que vendría a ser el 1 al infinito. Si nosotros verificamos que esto se cumple en la forma de la expresión, entonces para calcular el límite simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Esta expresión será igual a épsilon elevado al límite de f de x menos 1 multiplicado por g de x cuando x tienda al valor de a. Esto es lo que se cumpliría en este caso. Veamos un ejemplo. Fíjese muy bien.
Acá tenemos, por ejemplo, esta expresión que parece pues un poco compleja de poder desarrollarlo. Pero si esto nosotros hacemos la comparación con respecto a lo que acabamos de ver hace un momento, por ejemplo, límite de f de x, ¿no? Elevado a la g de x, cuando x tiende a ser a. Por ejemplo, si hacemos nosotros una similitud, nosotros podemos llegar a la siguiente conclusión. Por ejemplo, que f de x podríamos considerarlo como 4x al cubo menos 2 sobre 4x al cubo más 6, ¿no? Si hacemos una comparación. Y el valor de g de x, nosotros vamos a decir que es igual a 3x cuadrado menos 5 sobre x más 2. ¿Ven? Ahora, lo que nosotros tendríamos que probar aquí, en primer lugar, por ejemplo, es que el valor de esta función, ¿no es cierto? Así como lo hemos considerado aquí, lo vamos a recordar un poco, así como lo hemos recordado acá, que la expresión límite de f de x cuando x tiende a ser a, debe ser igual a 1. ¿Ven? En este caso, por ejemplo, esta expresión, el límite de 4x al cubo menos 2 sobre 4x al cubo más 6 cuando x tiende al infinito, debe ser igual a 1. Y es correcto, ¿no? Porque fíjate, para que esto sea igual a 1, el límite, ¿ok? En primer lugar, es un límite infinito. ¿Por qué? Porque el valor de a es infinito. ¿Y qué pasa cuando el grado del numerador es igual al grado del denominador? Se dividen únicamente los coeficientes. Y si nosotros dividimos 4 entre 4, resulta ser 1. Es decir, se está cumpliendo la primera consideración, ¿no? La primera consideración que vendría a ser este. Y ahora, la segunda consideración es que el límite de esta función g de x, cuando x tiende a ser al infinito, ¿no? Tendría que ser infinito. Y es correcto, porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, por la propiedad que ya hemos visto anteriormente, este límite para esta expresión cuando x tiende al infinito es infinito. Entonces, se están cumpliendo estas dos condiciones. Por lo tanto, nosotros podemos usar esta expresión como resultado, ¿no? De la expresión que acabamos de realizar. Y sería así más o menos, ¿no? Acá sería, por ejemplo, acá sería el resultado de esta expresión será épsilon elevado al límite de ¿quién? De f de x, que vendría a ser esta expresión, 4x al cubo menos 2 sobre 4x al cubo más 6 menos 1 multiplicado por g de x, que vendría a ser 3x cuadrado menos 5 sobre x más 2 cuando x tiende a más infinito. Es decir, esta expresión es equivalente a esta que vemos acá. Ahora, para resolver esto, simplemente hacemos épsilon límite cuando x tiende al más infinito. ¿De qué expresión? A ver, vamos a ver aquí. Por ejemplo, vamos a poner un poquito más acá. Sería 4x cubo menos 2. Esto multiplica al menos 1. Menos 4x al cubo menos 6. Esta expresión sigue siendo 4x al cubo más 6. Esto multiplicado por 3x cuadrado menos 5 sobre x más 2. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, vamos a poder observar que esto y esto se va a anular. Y nos va a quedar únicamente aquí ¿cuánto? Menos 2 menos 6 menos 8. Pero recuerda que cuando tenemos límites de expresiones en donde x tiende al más infinito, solamente nos interesa saber el grado, el coeficiente, el término dominante, perdón, ¿no? El término dominante. Por ejemplo, aquí, ¿quién sería el término dominante? Tenemos que el mayor exponente es este de acá. Entonces, este multiplicado por menos 8 es el que nos va a interesar. En este caso nos dará menos 24x al cuadrado. ¿Por qué no multiplicamos menos 8 por menos 5 que nos da más 40? Porque ese término no nos interesa. Nos interesa únicamente el término dominante, que vendría a ser menos 8 por 3x al cuadrado. Y aquí abajo, el término dominante será el término de mayor grado. Y eso nos va a salir multiplicando este de aquí con este que ustedes ven acá. Sería 4x cubo por x, sería entonces 4x elevado a la cuarta. ¿Ven? 4x elevado a la cuarta.
No nos interesa la multiplicación de los demás porque este va a ser el término dominante. Recuerda que esto se puede hacer únicamente cuando x tiende al más infinito. Por lo tanto, esto va a ser igual a epsilon, límite cuando x tiende al más infinito. ¿De qué expresión finalmente? Será menos 6 de x elevado, bueno, acá tengo x al cuadrado y x a la cuarta, ¿no? X al cuadrado y aquí sobre x a la cuarta. Y por propiedad, ¿qué pasa cuando el grado del numerador, en este caso 2, es menor que el grado del denominador? ¿Ah? Resulta que esta expresión, toda esta expresión que tú ves aquí, resulta ser 0. Es decir, esto nos saldrá epsilon elevado a la 0. Y finalmente, bueno, en este caso sería, claro, 0, ¿no? Y esto sería 1. Y ese sería el resultado para esta expresión. ¿Ven? Entonces, este ejercicio parece ser complejo, pero sin embargo, siguiendo algunas nociones acerca de las propiedades para límites exponenciales, nosotros podemos dar solución a este tipo de ejercicios. Muy bien, vamos a continuar. Límites infinitos. Ya hemos visto límites al infinito, cuando x tiende al infinito positivo o al infinito negativo. En el caso de límites infinitos, es cuando el resultado, es decir, el propio límite, resulta ser un valor infinito positivo o infinito negativo. Se dice que el límite de la expresión f de x cuando x tiende a ser a es un límite infinito si f de x aumenta o disminuye ilimitadamente cuando x tiende a un valor a. Técnicamente este límite no existe, pero se puede dar más información acerca del comportamiento de la función escribiéndolo de la siguiente manera. El límite de f de x cuando x tiende a ser a puede ser más infinito o menos infinito. Cuando es más infinito, si f de x crece sin límite, cuando x tiende a ser a. Es decir, x tiende a ser un valor, digamos, de límite, de tope, y el valor de f de x pues crece de manera ilimitada, ¿no? Muy grande. Si f de x decrece sin límite cuando x también tiende a ser igual a. Muy bien, vamos a ver algunos casos de límites infinitos. Por ejemplo, calcule el siguiente límite. Para poder calcular este límite, recuerden ustedes primero que la existencia de un límite se da gracias a que los límites laterales son iguales, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, vamos a hallar los límites laterales para poder determinar si este límite existe. Por ejemplo, en este caso, el límite de la expresión cuando cuando x tiende a ser 1, pero por la derecha, recuerda que nos aproximamos a 1, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Qué pasa cuando nos aproximamos a 1 por la derecha? Cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, nosotros diremos que este resultado es un 0 positivo. Pero no significa que el 0 sea positivo, porque sabemos que el 0 no tiene signo. Pero estamos hablando de valores aproximados. Este x que tú ves acá se aproxima a 1 por la derecha. Mira, acá tenemos nuestra recta numérica, acá está el número, y si yo me acerco por la derecha, significa que me acerco por este lado. Y si yo me acerco por este lado, acá están todos los valores que son mayores a 1. Si yo me aproximo lo más que puedo a 1, sin llegar a ser 1, este valor aproximado va a ser un valor mayor a 1. Va a ser mayor muy ligeramente, pero definitivamente mayor, porque se encuentra sobre el lado derecho. Entonces, como este valor es un 1 que es ligeramente mayor, al momento de restar va a ser 0. Eso es correcto. Pero va a ser positivo porque este valor 1 resulta ser mayor que este 1 que sí es un valor exacto. Este 1 vendría a ser justamente este valor. Pero este 1 es una aproximación por la derecha, ligeramente mayor. Por lo tanto, el resultado será un más 0. Elevarlo al cuadrado va a seguir siendo positivo y el resultado aquí nos dará más infinito. 2 dividido entre más 0 sería más infinito. ¿Y qué pasa si nosotros nos acercamos por la izquierda? Si nos acercamos por la izquierda, fíjate muy bien, este valor de x cuando se acerca por la izquierda, por este lado, es ligeramente menor que este 1 que ven acá. Al ser ligeramente menor este 1 que ves acá, al momento de restarse, esto me va a dar un 0 pero negativo, porque este 1 es mayor. Recuerda que cuando se restan, se coloca el signo del número mayor.
Por lo tanto, será un menos 0. Entonces, esto elevarlo al cuadrado lo convierte en positivo y el resultado sigue siendo el mismo. Eso significa que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo son iguales. Y si son iguales, entonces podemos dar por concluido de que el valor de este límite resulta ser más infinito. Recuerda que estamos hablando de aproximaciones. No es que el 0 sea un valor positivo o negativo. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Tenemos acá, por ejemplo, calcula el siguiente límite. Aquí tenemos esta expresión. Igual, vamos a calcular los límites laterales. El límite lateral, ¿no? Por la derecha, cuando x tiende a 2 por la derecha, resulta ser que este x es ligeramente mayor que 2. Al momento de restarse me va a dar un 0, es correcto. Pero un 0 positivo porque este 2 es ligeramente mayor porque se acerca por la derecha. ¿Ves? Por lo tanto, el resultado será más infinito. Y dividiendo 5 entre más 0, será pues más infinito. En el caso que nos acerquemos por la izquierda, resulta que este 2 es ligeramente menor. Y si este 2 es ligeramente menor, el resultado es 0, pero se coloca el signo de este número que resulta ser mayor. Será entonces menos 0. Y la división en este caso será menos infinito. Los límites laterales no son iguales. Límite lateral derecho más infinito, límite lateral izquierdo menos infinito. Por lo tanto, decimos que el límite no existe. El límite de esta expresión no existe, porque sus límites laterales no son iguales. ¿Ven? Gráficamente, veamos el ejemplo número 3. De la gráfica de la función halle en caso exista los siguientes límites. Por ejemplo, el límite de la función de f de x cuando x tiende al menos infinito. Recuerda que el valor del límite, ¿ok? El valor del límite vendría a ser la proyección sobre el eje y. Este vendría a ser el valor del límite de f de x. Entonces, si x tiende, acá está el x, si tiende al menos infinito, una vez que llego al menos infinito me proyecto. Y al proyectarme me voy a acercar mucho al 0. Por lo tanto, diremos que esta expresión es igual o digamos que es equivalente a 0. Porque la proyección es lo que se quiere calcular. Mira aquí, límite de f de x cuando x tiende a ser menos 3. Ojo, no me dicen ni por la derecha ni por la izquierda, pero yo sé que aquí está mi punto menos 3. Entonces, para poder saber cuál es el resultado de este límite, no me proyecto únicamente. Tengo que asegurarme que por la izquierda y que por la derecha resulta ser el mismo valor. Si yo me aproximo por la izquierda y me aproximo por la derecha, entonces el resultado será 2. Por lo tanto, es correcto. Esto vale 2. ¿Ven? Esto habíamos dicho que vale 0. Muy bien. Vamos a continuar. Por ejemplo, el límite de la función de f de x cuando x tiende al menos 2, pero por la izquierda. Ubiquemos al menos 2. ¿Dónde estará su izquierda? Su izquierda está por aquí. Aquí está la izquierda. Si yo me acerco al menos 2 por la izquierda, no me puedo acercar por el eje x. Me acerco como si la función fuera un camino. Mira, me acerco, cada vez me acerco más. Pero mientras más me acerco a menos 2, me voy más abajo. La proyección entonces, ¿a qué va a ser igual? Al menos infinito. Este resultado será menos infinito entonces. El límite de la función de f de x cuando x tiende al menos 2, pero por la derecha. El mismo valor menos 2 que se encuentra aquí, pero ahora me acerco por la derecha, es decir, por acá. Si nos acercamos por la derecha, mira, me acerco por aquí, me voy acercando. Me acerco lo máximo que puedo y luego me proyecto. ¿Cuánto vale? Vale 0 también. ¿Ves? Este es igual a 0. Si los límites laterales son diferentes, entonces nosotros podemos decir que el límite de f de x en el punto exactamente 2, esto de aquí, por ejemplo, no existe, porque los límites laterales son diferentes, ¿no? Es una forma de poder encontrar la no existencia del límite. El límite de f de x cuando x tiende a ser 0. Me aproximo a 0. Por la izquierda, si yo me aproximo por la izquierda, resulta que me voy hacia arriba, o sea, hacia el más infinito. Si yo me aproximo al 0, pero por la derecha, es decir, por aquí, entonces lo que sucede es que también me voy hacia arriba, al más infinito. Entonces los límites laterales son iguales. Entonces esto es igual a más infinito.
¿Ve? A más infinito vendría a ser igual. Bueno, y finalmente por aquí tenemos el límite de la función de f de x cuando x tiende al más infinito. ¿Qué pasa cuando el valor de la función, cuando el valor de x tiende al más infinito? Cuando esta función se acerca al más infinito, luego se proyecta, el resultado sería menos 2. Y esos serían entonces, jóvenes, los cálculos para estos límites infinitos de forma gráfica, ¿no? Bastante sencillos, hay que simplemente ahí seguir practicando esa parte. Muy bien, continuamos. Un caso, por ejemplo, real. Si se siembra cierto cultivo en una tierra donde el nivel de nitrógeno es N, entonces el volumen de la cosecha Y puede modelarse con la siguiente función de Michels-Menten. Dice que la cosecha, que viene a ser Y, depende del nitrógeno. Este es igual a 10 a la N entre, o 10 por N, perdón, entre 30 más N, donde N es mayor o igual a 0. ¿Qué sucede a la cosecha o qué le sucede a la cosecha cuando el nivel de nitrógeno se incrementa indefinidamente? Es decir, el nivel de nitrógeno aumenta a llegar a un valor extremadamente grande. Muy bien, como N es un valor extremadamente grande, hay que hacer uso de los límites. Los límites son capaces de poder dar valor a este resultado cuando N tiende a un valor demasiado grande. Muy bien, para poder resolver esta expresión, dividimos entre N, tanto al numerador como denominador. Aquí lo voy a resolver yo. Fíjate, esto sería el límite. Acá, por ejemplo, 10N entre N, y acá sería 30 más N entre N. Estamos dividiendo entre N tanto al numerador como al denominador. Ahora, ¿por qué era entre N, profesor? Porque ¿cuál es el grado aquí? N. ¿Y cuál es el grado aquí? N. Entonces, el mayor grado es el que divide. Esa es una de las formas, ¿ah? ¿Por qué razón? Porque al ser esto una de las formas, nosotros vamos a dar solución de la siguiente manera, ¿no? Acá nos va a quedar, por ejemplo, 10, porque se divide el n. Acá nos va a quedar 30 entre n más n entre n, que resulta ser 1 en realidad, ¿no? Vamos a borrar esto porque sabemos que esto finalmente resulta ser 1. Como n tiende al infinito, 30 dividido entre infinito resulta ser 0. 0 más 1 es 1. 10 entre 1 resulta ser 10. Esta vendría a ser la solución, ¿no? O sea, la cosecha alcanza a ser 10, por ejemplo. No hay aquí unas unidades, ¿no? Puede ser hectáreas, etcétera. Otra de las formas para poder resolver esto es también el criterio inicial, ¿no? El criterio inicial, ¿cuál era? Acá tengo yo dos polinomios. Un polinomio no únicamente es porque tiene la variable x, puede tener una variable representada por cualquier otra letra. Entonces aquí, ¿cuál es el grado? El término dominante en el numerador, 10n. ¿Cuál es el término dominante en el denominador? O sea, ¿quién es el que tiene, digamos, la variable con mayor exponente? N a la 1. Este 30 no tiene ni siquiera a la variable, entonces esto vendría a ser n. Y dividiendo esto de acá, o simplificando, también nos sale 10. O sea, nos sale de la misma forma, ¿no? La determinación de la cosecha cuando el nivel de nitrógeno se incrementa de manera indefinida. Así lo hemos determinado. El valor justamente del nivel de la cosecha vendría a ser aproximadamente, es 10, ¿no? Acá dice, cuando la producción se aproxima en los 500 artículos, el costo próximo será de 40.000. Muy bien, a ver si eso lo interpretamos de una manera diferente. Me parece que por aquí hay un pequeño error. Pero el cálculo del límite cuando n tiende al infinito resulta ser 10. Muy bien, jóvenes. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, en esta sesión hemos aprendido que únicamente, no solamente existen términos o números en el campo de los reales, ¿no? Expresiones como lo que normalmente conocíamos, números enteros, decimales, fracciones, etcétera, sino que ahora hemos aprendido a entender a un número que de repente no hemos conocido mucho, que es el infinito, aunque no es un número en realidad, pero sí pertenece al conjunto de los números reales. Las dificultades que se presentan siguen siendo recordar todavía algunas formas de
factorizaciones, simplificaciones, etcétera, ¿no? Esas dificultades se van a absolver únicamente preguntando, confiando en su profesor y también algunas materiales adicionales o herramientas adicionales que ustedes puedan disponer, ¿no? Ya sea videos, ya sea libros digitales o algún software. Por ejemplo, aquí sería muy interesante que ustedes puedan usar el Desmos Graficador, que es un software bastante sencillo de usarlo y que te da una idea mucho más clara del comportamiento de estos límites infinitos y al infinito, ¿ok? ¿Qué tipo de problemas se pueden resolver mediante esta teoría? Bueno, básicamente aquellas expresiones en las que se alude a un tiempo extremadamente grande o cantidades exorbitantes, ¿no? Para eso necesitamos definitivamente hacer uso de los límites, ya que nos dan una mejor idea de cómo poder llegar a un resultado. Muy bien, jóvenes, aquí les recomiendo también algunos libros como referencia, Moisés Lázaro, Cálculo Diferencial. Tenemos también el James Stewart, que lo tienen como libro digital, lo pueden descargar fácilmente de Google. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a cada uno de ustedes. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.